Hola, buenos días a todos. Nada, vamos a seguir con esta mesa redonda y vamos a seguir con la doctora Marta Olazábal. Es difícil resumir un currículum tan excepcional, pero bueno, vamos a intentarlo. Marta es Iker Basque Research Associate en el Basque Center for Climate Change, el BC3, para quien lo conozca, donde es responsable del grupo de investigación sobre adaptación al cambio climático. Marta, además, es una científica interdisciplinaria que estudió Ingeniería Ambiental en la Escuela Técnica Superior de Bilbao y es doctora en Economía Territorial por la Universidad de Cambridge. Tiene casi más de 20 años de experiencia en sostenibilidad urbana y resiliencia en el cambio climático en ciudades. Además, actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Plataforma Internacional de Métricas para la Adaptación, IPAM, y ha contribuido como autora en el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, ¿vale?, de las Naciones Unidas. Acaba de recibir también el Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, donde con una financiación de cerca de 1,5 millones de euros durante 5 años abordará la gran cuestión de la medida de progreso de adaptación en las ciudades. Su contribución a la ciencia ha sido premiada en el 2022 por el Gobierno vasco, el Iker Basque, con el reconocimiento anual a mujeres investigadoras. Por eso, oye, por lo que os acabo de resumir, tenemos una gran panelista ahora mismo que nos hablará sobre la adaptación al cambio climático en las áreas urbanas. Hola, gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de estar entre esta mesa de ponentes. Y Jorge me ha puesto el marco perfecto para mi ponencia, la verdad, introduciendo la importancia de la adaptación urbana al cambio climático. Él ya ha explicado por qué, porque esto es importante, y la idea o lo que os voy a presentar yo hoy son datos del análisis de políticas de adaptación al cambio climático a nivel mundial que nos indican cuáles son las debilidades de todos estos planes de adaptación, ¿no? Y dónde creo que podrían ser los siguientes pasos de mejora en la planificación y en la política de adaptación urbana, teniendo en cuenta el tipo de datos y del tipo de datos también del clima que se está utilizando, ¿no? No solo del clima, también socioeconómicos, etcétera. Entonces, bueno, pues Jorge ya estaba hablando, pero bueno, yo quería comentaros que principalmente cuáles son las dos amenazas en las que se están basando la mayoría, la gran parte, el 95% de los planes de adaptación urbana actualmente, no solo en España, sino en el mundo, son extremos de temperaturas y olas de calor, con todos sus impactos asociados en infraestructura, población, etcétera, y en ecosistemas, y los extremos de precipitación. Estos son los dos ámbitos que se están tratando. Hay un montón de otras amenazas que actualmente, pues, por la falta de datos, por la falta de capacidad, la falta de capacidad institucional también, no se están introduciendo en los planes de adaptación. Y otro aspecto importante es ¿cuándo se actúa? Pues principalmente cuando ocurre algo, ¿no? Los primeros planes que existen en el mundo de adaptación al cambio climático datan del 2006. Son los primeros, la primera generación de planes, pero estamos hablando de ciudades como Durban, ciudades como Londres, ¿no?, que están sufriendo de temas de sequías, temas de olas de calor, temas de subida del nivel del mar con inundaciones en el Támesis, etcétera. Entonces, ahí fueron las primeras experiencias de planificación de la adaptación a nivel mundial. Pero esto se repite, ¿no? Por ejemplo, en Copenhague el primer plan fue en 2012. Fue después de una serie de precipitaciones intensas y pérdidas millonarias, ¿no? También en Nueva York fue por un huracán, el huracán Sandy, y a partir de entonces es cuando se empezó a trabajar en la adaptación al cambio climático y en una planificación más regulada. Bueno, ahora mismo, ¿cómo estamos? Perdón, toda mi presentación está en inglés, pero bueno, no, espero que no os importe. Ahora mismo tenemos una situación en la que cientos de ciudades alrededor del mundo, pueblos y ciudades, están ya con sus planificaciones de la adaptación al cambio climático, ¿no? Incluso tenemos ciudades que están en la segunda y tercera generación de planes. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es explicaros más o menos el análisis de políticas de estos planes, estos documentos gubernamentales que nosotros hemos hecho y, bueno, pues las conclusiones más importantes, ¿no? Todo este trabajo que hicimos en esta documentación fue parte de un proyecto que se llama CLIC, que estuvo financiado por el LACSA Research Fund con una Postdoctoral Fellowship. Como mañana hay una charla de postdoc, pues para que veáis que
que en el planteamiento de proyectos postdoctorales se puede ser muy ambicioso y se puede generar un montón de conocimiento súper importante para basar toda una carrera profesional, incluso socavar todavía más ideas, ¿no? Para atraer a más gente al equipo y que pueda ser un proyecto a medio plazo, a largo plazo bonito. Esto es el resumen de todo el proyecto CLIC. La idea era analizar las políticas urbanas de 136 ciudades, en este caso costeras, porque nosotros teníamos datos de riesgos costeros en estas ciudades, y queríamos saber cómo estaban planificando, ¿no? Cómo estaban planificando esos riesgos costeros a futuro. Si los planes que tenían esas ciudades en la mesa iban a poder hacer frente a esos riesgos futuros. Gracias a la financiación de AXA y también porque tuve una postdoc, una Juan de la Cierva, pude ampliar un poco el scope, el alcance de ese proyecto y pues también contratar a una asistente de investigación, vinieron un montón de gente en prácticas, colaboradores y juntos hicimos un proyecto en el que cubrimos 136 ciudades con sus correspondientes regiones, o sea, también estábamos analizando los planes de las regiones y los planes de los países. ¿Por qué? Porque la gestión costera, como estaba comentando Jorge, no es una cuestión solo local, también es una cuestión regional y nacional, ¿no? Entonces queríamos saber cómo interactuaban todos esos planes, ¿no? Y cómo estaban cubiertas esas ciudades. En total, cubrimos o identificamos 226 políticas urbanas en 20 idiomas diferentes, o sea, un trabajo ahí de interpretación y traducción. Y lo que veis en el mapa es es el resultado final, ¿no? Los puntos blancos son donde hay planes de adaptación local. Los puntos naranjas representan el total de planes, ¿no? Que pueden ser también regionales o nacionales, y también decir que a nivel local no solamente hay un plan de adaptación, ¿no? Puede haber un PGOU que introduzca la adaptación, puede haber un plan de sostenibilidad que introduzca la adaptación, de resiliencia. O sea, hay un montón de instrumentos ahora mismo, muchas veces que no son regulatorios, o sea, no obligan a nada, son puras recomendaciones, pero que estaban introduciendo adaptación. Y como veis, donde se concentra la mayor adaptación al cambio climático es en el Global North, ¿no? En los países del norte global, donde hay más recursos donde se dedica más financiación. Países o regiones del mundo como África, Asia y Latinoamérica están bastante menos cubiertas, con la gran problemática que incluso en algunos países no existe ningún soporte regional y nacional. Esta es la tabla, muy compleja, pero ahí está la publicación si queréis echarle un vistazo, de cómo se utiliza esa información, la información climática, en esa toma de decisiones sobre qué adaptaciones son más adecuadas o no. Entonces, pues en resumen, y aquí son todo malas noticias, el 42% de los documentos no utilizan ninguna evaluación de vulnerabilidad ni de riesgo. Esto quiere decir que se plantean medidas de adaptación, bien porque se ve que en otros sitios están funcionando y se piensa que en nuestro contexto van a funcionar, lo cual no es cierto, puede no ser cierto, y hay muchísimos riesgos y posibles impactos negativos de este tipo de comportamiento. El 85% de las medidas de adaptación no están justificadas con ninguna reducción de riesgo ni de vulnerabilidad. Es decir, que incluso cuando se tienen evaluaciones de riesgo y de vulnerabilidad, se plantean medidas de adaptación y no se sabe exactamente cuánto riesgo van a reducir, ¿no? Entonces, antes hablábamos, o la pregunta general, ¿no?, de dónde es necesario, ¿no?, profundizar en esos servicios climáticos. Yo creo que aquí hay un gap, ¿no?, hay un de conocimiento muy importante en el que andar, ¿no? Cómo utilizamos esa información, ese conocimiento de riesgos climáticos en la toma de decisiones, ¿no?, en la priorización de medidas de adaptación, porque no estamos hablando de una adaptación que va a ser efectiva, que en 5 años vamos a estar todos adaptados. Estamos hablando de que la adaptación vamos a tener que estar adaptándonos durante las siguientes décadas
y siglos, no me atrevo a decir más. Entonces tenemos que aprender, ¿no?, cómo gestionar esa adaptación, cómo utilizar la información de riesgos, cómo ir renovando esos planes de PGO, cómo ir incluyendo nueva información que estemos obteniendo, ¿no?, con nuestras modelizaciones climáticas, con nueva información socioeconómica, con distintos comportamientos humanos, con más flujos de migración. Bueno, pues es impresionante la cantidad de cosas que pueden cambiar, ¿no?, y que pueden cambiar la efectividad de esa adaptación que estemos proponiendo. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y creo que es un problema muy, muy grave es que el 80% de estos documentos no consideran proyecciones socioeconómicas a la hora de plantear medidas de adaptación. Estamos trabajando con escenarios futuros de vulnerabilidades o de riesgos principalmente, pero luego no incluimos futuros datos socioeconómicos, cómo va a cambiar la población, cómo va a cambiar las infraestructuras, cómo va a cambiar nuestra economía, lo cual no tiene ningún sentido. Y finalmente, pues el 25% no considera ni siquiera escenarios climáticos. Estos son, voy a ir un poco más rápido que me estoy extendiendo porque la verdad es que con el paraguas que me ha puesto Jorge, creía que todo esto era muy interesante para vosotros. Pero bueno, ¿qué es lo que hicimos a partir de entonces? Pues cogimos solamente esas ciudades que tenían planes de adaptación, que eran casi 60 entre 136, o sea, menos de la mitad, y entonces analizamos específicamente un montón de variables que tenían que ver con la planificación, ¿no? Pues aquí veis como, por ejemplo, financiación, por ejemplo, cuál es el tipo de legislación, si era algo que era regulado, simplemente eran recomendaciones, etcétera. Participación, cómo se utilizaba la evaluación de impactos y de vulnerabilidades. Lo que yo ahora me estoy trabajando más, lo que nos estamos enfocando en este nuevo proyecto financiado por la RC, que se llama Imagine Adaptation, es en la monitorización y la evaluación. Lo que nos dimos cuenta a la hora de, aparte de un montón de temas que son bastante preocupantes, como la falta de financiación o la falta de esa naturaleza regulatoria de todos esos planes de adaptación, es que no se presta casi ninguna atención a temas de monitorización y evaluación. Estamos planteando propuestas y medidas de adaptación y no estamos planteando ni siquiera modos de cómo saber si eso va a ser efectivo en reducir esos riesgos o vulnerabilidades. No se están planteando sistemas de monitorización y evaluación, no se sabe qué tipo de indicadores pueden ser más efectivos o novedosos. Está claro que este es un ámbito súper nuevo y que nadie tiene la fórmula mágica, ¿no? Pero a menos que, para empezar, pongamos financiación para desarrollar esos sistemas, pongamos responsables que se dediquen a recoger esos datos y a comparar y evaluar esos datos y veamos, ¿no?, y contrastemos nuestras propuestas de adaptación. Esto no es gestión adaptativa, es simplemente pues, algo que se deja ahí, se deja un poco morir, ¿no? Un ejemplo que os quería mostrar es qué es lo que se está haciendo cuando se plantean indicadores y métricas. Se trabaja con estas dos clasificaciones, indicadores y métricas para proceso e indicadores y métricas para efectos de esas acciones, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que nos estamos enfocando mucho al proceso, es decir, cuántos stakeholders están participando en todos estos workshops para generar esta propuesta de adaptación, cuánto es el coste de una determinada interpretación, cuánta área verde estamos implantando, cuántos árboles. Y lo que no estamos trabajando es precisamente en el efecto, ¿no?, de todas esas intervenciones. ¿Cuál es el beneficio o cuáles son los potenciales efectos negativos? Porque, por ejemplo, en infraestructura verde, a nivel de ciudad, ya hay muchísima literatura que justifica y que se está viendo y que evidencia los efectos negativos socioeconómicos, principalmente, de la infraestructura verde, ¿no?, como la gentrificación. Entonces, bueno, pues tendríamos que estudiar quiénes están usando verdaderamente esos parques, cuánta disminución de temperatura, qué tipos de personas están utilizando, mujeres, hombres, niños, mayores. Y, por supuesto, pues todo el efecto en la salud, ¿no?, que es muy difícilmente atribuible a intervenciones específicas, pero esto es algo en lo que debemos trabajar, porque el objetivo principal tiene que ser la mejora de la calidad de vida de la sociedad, disminución de la morbilidad, disminución de la mortalidad, ¿no? El resultado es que nosotros vimos que solamente el 5% de los indicadores que están planteando se enfocan en esos resultados, ¿no?, esos outcomes.
Y bueno, pues esto también es un tema que se ha tratado en la COP también, con el Global Goal on Adaptation. Esto es un tema súper complicado, está habiendo debate a través de todos los niveles gubernamentales, nadie tiene la solución, hay que trabajar en ello. La pregunta no es nueva, desde hace mucho tiempo se está trabajando en cómo se tiene que medir la adaptación, desde dónde se tiene que hacer la adaptación, hasta qué tipos de acciones, hasta cómo se puede medir el progreso. Y la adaptación, medir la adaptación es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay muchísimas métricas que se podrían utilizar, como ya os he mostrado. La adaptación es muy local. Cada parque, cada árbol tiene que ser de determinada manera. O sea, no podemos comparar un árbol con un árbol, un parque con un parque. Y también los efectos de la adaptación no son universales, como en la mitigación. La adaptación tiene unos efectos muy locales. Entonces, las métricas y mucho más la interpretación de esas métricas es diferente. Esto es lo último que os iba a comentar. ¿Cuáles son, yo creo, que las áreas donde hay que trabajar en este campo? Bueno, pues no sé si conocéis el informe del IPCC, hay un nuevo capítulo que se llama Climate Resilient Pathways. Este es un tema que se tiene que trabajar y es cómo apoyar el proceso de tomas de decisiones para la adaptación de forma que también se cumplan objetivos de mitigación, objetivos de sostenibilidad, ¿no? De manera que se utilice toda esa información de vulnerabilidad y riesgos de la manera adecuada. También mejor integración de múltiples conocimientos. El conocimiento técnico de riesgos y vulnerabilidades no es el único que tiene que contar, porque hay muchísima información socioeconómica, incluso ambiental, histórica, indígena, local, que es súper importante y tenemos que saber integrar estos conocimientos. Mejores medidas, mejores formas de medir la efectividad de intervenciones de adaptación específicas y, por último, cómo desarrollar estos sistemas más globales de cómo monitorizar, cómo evaluar e interpretar y cómo aprender, ¿no? de todos esos datos que estamos recogiendo, que es la finalidad última de la monitorización y la evaluación. Y eso es todo. Gracias.